Vamos al mensaje de esta mañana. Aquel domingo que Él resucitó. Aquel domingo que Él resucitó. Interesante. Antes de entrar al versículo 20, vente conmigo por favor al capítulo 19, 38, que es lo que no habíamos visto. ¿Lo tienes? Juan 19, 38. Juan 19, 38. Esto no lo habíamos ni siquiera leído, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a ver. Dice, después de todo esto, José de Arimatea. Interesante el nombre, ¿verdad? José de Arimatea. Que era, ¿qué dice ahí? Discípulo de Jesús. Pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Te explico rápidamente. José de Arimatea era un hombre entre los judíos que tenía mucho dinero y tenía una tumba que estaba nueva y entonces fue a hablar con el gobernador y le pidió que le permitiera tomar el cuerpo del Señor Jesús y enterrarlo en su tumba, ¿verdad? Y Pilato se lo concedió. Pero ya aparece otro discípulo. Es también Nicodemo, versículo 39. Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Quiénes recuerdan quién era Nicodemo? ¿Sí? ¿Quién me quiere contar algo de Nicodemo? Vamos a ver, sí, más o menos. Es correcto. Es aquel al cual Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo es el que le dijo al Señor, ¿y cómo puede ser que yo ya siendo grandote me vuelva a meter en el vientre de mi mamá y nazca? Es Nicodemo. Entonces el Señor Jesucristo le explicó, no Nicodemo, es un nacimiento espiritual. Pues ese Nicodemo, el día de la muerte del Señor Jesús, también, dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. Acuérdate que necesitan de alguna manera embalsamar el cuerpo para que en su descomposición, pues por supuesto, quede ya preparado el cuerpo, ¿verdad? Y de aloes como 100 libras. Imagínate, 100 libras de esto debió haber sido caro, ¿verdad? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, es decir, un jardín. Y en el jardín un sepulcro nuevo. Ese es el de José de Arimatea, un jardín. Interesante, ¿verdad? Interesante que la tumba del Señor Jesús no era una fosa común. Era el equivalente a, dígame, un cementerio, jardín bonito aquí en Guatemala. Los parques. Algo como los parques, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan que la profecía decía, con los ricos fue su sepultura? ¿Se acuerdan de eso? Se cumple la profecía. Dice, allí pues, y no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca. ¿Cerca de dónde? ¿Cómo se llamaba el monte donde crucificaron al Señor? Gólgota, que quiere decir la calavera, porque tenía la forma de calavera si lo veías de lejos, ¿verdad? El Gólgota. Pues, habiendo entendido esto, vengan conmigo al capítulo 20, versículo 1, por favor. El primer día de la semana, ahora, ¿cuál es el primer día de la semana? Es el día domingo. Siempre ha sido así en la historia. El primer día de la semana es el día domingo. Yo quiero que notes, por favor, a dos personajes. Ahora, te pido toda la atención posible, por favor, porque yo quiero que veas a dos discípulos del Señor Jesús. Dos discípulos del Señor Jesús. Fíjate. Yo sé que aquí aparecen varios, pero pon atención a estos dos. Al primer discípulo de Jesús que quiero que le pongas atención es a María Magdalena. Es la primera discípula que quiero que veamos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿A dónde fue? Al sepulcro.
y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue ¿a dónde? A Simón Pedro. Y al otro discípulo. Ahora, ¿quién es ese otro discípulo? Vamos a abreviar tiempo aquí. El otro discípulo, siempre que en el libro de Juan encuentres el otro discípulo o el discípulo amado, es la humildad de Juan de no decir su nombre. Él siempre se refiere a sí mismo como el otro discípulo o el discípulo al cual el Señor amaba. Y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Quién? Juan. Mira el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Ahí lo tienes. Y les dijo, fíjate, María Magdalena les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. O sea, lo que está diciendo es, yo corrí más rápido que el otro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Si ves la foto que yo he usado para este mensaje ahí en la pantalla, te va a dar una buena idea de cómo eran los sepulcros. Los sepulcros eran hacia abajo y donde ponían el cuerpo estaba en la parte más inferior y adentro, ¿verdad? Una especie de cueva hacia abajo. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos, ¿a quiénes? Es decir, se fueron a sus casas donde sus familiares. Ahora, yo quiero que veas esto. Pero María, ahora te hago la pregunta, ¿cuál María crees que es? ¿Quién? Es que les oí. ¿Cuál María? Sí, sigue siendo María Magdalena. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, ojo, aquí viene la película más impactante. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, ella estaba, imagínatela, está llorando, ¿verdad? Con su pañuelo quizás. Y entonces ella se inclina donde han quitado la puerta. Está el orificio para la cueva, ¿verdad? La tumba. Y quiere ver, ¿verdad? Se inclina para mirar dentro del sepulcro. Y vio allí adentro a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Quiero que sepas que adentro de las tumbas ponían una especie de, no sé cómo decirlo, parecía una banca de cemento. Y ahí ponían al cuerpo ya envuelto con todos los aloes, ¿verdad? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? O sea, los ángeles le dijeron a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Oye, ¿cómo se refiere María Magdalena a Jesús? ¿Se han llevado a quién? A mi Señor, al jefe de mi vida. Y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a quién? A Jesús. Ahora fíjate, María lo ve resucitado, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Impresionante, ¿verdad? Yo quiero que veas que el Señor Jesucristo tenía un cuidado especial por las mujeres. Jesucristo, en su ministerio, quiero que entiendas que habían pasado tantos años en donde los judíos no reconocían a la mujer como parte de la vida de la sociedad. Pero Jesús levantó el rol de la mujer dentro de la sociedad y dentro del matrimonio. Él tenía un cuidado especial por ellas. Jesús le dijo, mujer, ¿y por qué lloras? ¿Y a quién buscas? En otras palabras,
No, ¿y por qué está llorando? ¿Y a quién andan buscando, verdad? Ella, pensando que era el hortelano, en otras palabras, el que cuidaba el jardín de esa área de tumbas, ¿verdad? Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo le dijo? No, mira los signos de puntuación. María, con expresión. No le dijo María. Ni tampoco le dijo María. No, no, no. Hay una expresión natural. María. Volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. O sea, le reconoció. ¿Qué le dijo Jesús? No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Acuérdate que él estuvo 40 días habiendo resucitado antes de ascender al cielo. Mas ve a mis hermanos y diles: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No es ahí donde vamos a terminar esta mañana, pero yo quiero que veas algo. Alguien dijo, yo creo que fue Beth Moore, en su libro Jesús, solo Jesús, un buen libro, te lo recomiendo. Beth Moore sugiere que el Señor Jesucristo le dijo primero a una mujer de su resurrección para asegurarse que la noticia se iba a divulgar. A la que mala onda, ¿verdad? Pero es muy probable. Es muy probable. Porque tú ves, ¿y qué hizo inmediatamente María Magdalena? Fue y le fue a contar a todos los discípulos. A todos los discípulos. ¡Ey! Ha resucitado el Señor. Impresionante. Impresionante, impresionante. Yo quiero que tú veas aquí, mira la pantalla por favor. En primer lugar, una discípula que camina por fe. A mí lo que me impresiona de María Magdalena es que es una mujer que caminó por fe todo el tiempo. La fe de María Magdalena era envidiable. Pero entonces yo me he preguntado al estar viendo este pasaje, ¿y por qué María Magdalena amaba tanto al Señor Jesús? A tal grado que cuando encuentra al hortelano, es que se han llevado ¿a quién? Fíjate que no le dijo, se han llevado a Jesucristo, el que decía que era el Mesías. Ella, ya antes que el Señor resucitara, estando el muerto, y según ella en la tumba, le dice, se han llevado a mi Señor. ¡Qué amor el de María Magdalena! Yo quiero proponerte esta mañana, yo revisé todo lo que dicen los 4 evangelios y fíjate, me doy cuenta, caigo en la cuenta, y eso es lo que te quiero compartir esta mañana, que aquel a quien más pecados se le perdonan, ama mucho más. Esa es la premisa número 1 que yo quiero compartir contigo. Si a ti el Señor te ha perdonado mayores maldades y te has encontrado con Él, te aseguro que tú eres de los más comprometidos con el Señor, en todo sentido. Yo no sé tu vida, pero a mí realmente el Señor me perdonó un montón de maldades. Pero Nelson, ¿y por qué concluyes esto? Por lo siguiente. Yo quiero que tú veas rápidamente aquí que el capítulo 19, 25, revísalo por favor. Deja una marca ahí y regresa arribita o atrás, no sé, en tu Biblia. Cuando digo atrás es retrocediendo, ¿verdad? Retrocediendo ahí al capítulo 19, el versículo 25, vente conmigo por favor, capítulo 19, versículo 25, vamos a retroceder ahí al 19, 25, y quiero que tú veas que en el momento de la muerte, ¿quiénes estaban junto a la cruz? Mira, lee conmigo, 19, ¿lo tienes? 19, 25,
Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quiénes? Por supuesto, María y la hermana de su madre. Y María, mujer de Cleofas, y había otra aquí. Y María Magdalena. Si alguien me dice, las tres Marías, hermanos, yo le voy a decir, sí, las tres Marías. Las tres Marías estaban ahí. Yo siempre molestaba a mis dos tías y a mi mamá. Porque por alguna razón, mi abuela, Mamá Yaya le decíamos, ¿verdad? Ella se llamaba Ángela, pero ella le dio por nombre a las tres, les puso María. A una María del Carmen, a otra María Mercedes y a mi mamá María Francisca, la Paquita, ¿verdad? Entonces, las tres Marías. Pero sí, aquí están las tres Marías. Pero yo quiero que veas que en el momento de morir Jesús, María Magdalena estaba junto a la cruz. Todos los demás discípulos habían desaparecido. El único que está ahí es Juan y las tres Marías. Es impresionante. Y tú me dices, Checho, ¿y eso qué tiene que ver? Yo quiero que vengas conmigo, por favor, al capítulo 20, que es lo que acabamos de leer. Y quiero que veas el versículo 1. El primer día de la semana, qué interesante. ¿Quién aparece primero en la lista? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Esta mujer tenía un celo por ver que todo lo que había dicho mi Señor, como ella dice, se cumplía. Yo quiero que tú veas por qué. Ahora vamos a ver por qué concluimos que aquel a quien se le perdona mucho ama un montón al Señor. Por Lucas 7. Vente conmigo, por favor, ahí a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Deja una marca allí y vente a Lucas capítulo 7, por favor. Y vente conmigo al versículo 36. 36. Mira Lucas 7:36. ¿Lo tienes? Lucas 7:36. Ahora fíjate esta historia. Fíjate esta historia. Ahora, la mujer que vas a ver aquí no es María Magdalena, como muchos han dicho, ni es María la hermana de Lázaro. Es otra mujer. Y no hay ningún indicio que nos deje ver que es una de las que ya conocemos. Bien, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó a cenar? Un fariseo. Pero cuando hablas de un fariseo, es cosa seria. Un religioso líder de Israel lo invita a comer. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, fíjate, el fariseo se va a dar cuenta que una mujer que es en la sociedad tiene el mote de pecadora, probablemente una prostituta, se le acerca. Trajo un frasco de alabastro, el alabastro una especie de arcilla, con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando. Imagínate la escena. El Señor Jesús está a la mesa comiendo con el fariseo y probablemente con los familiares y los amigos de él. Y de repente atrás está una mujer que está llorando. Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Tenía que estar la mujer arrodillada a los pies del Señor Jesús. Casi que como cuando uno está almorzando o cenando y llega un perrito. No es lo que voy a decir, pero es como que había llegado un perrito ahí. Bueno, para los judíos, una mujer era en la misma categoría de un perro. Pero mira, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía ¿con qué? Con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, él pensó, yo puedo imaginarme la mente de ese fariseo, si fuera profeta, o sea, lo he invitado para ver si es profeta, si fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, si de veras es el Hijo de Dios, ya hubiera concluido que esa mujer que le está tocando los pies es una pecadora. Un fariseo, religioso por cierto. Entonces, ahora fíjate, respondiendo Jesús le dijo, acuérdate que este fariseo, que por cierto vamos a descubrir que se llama Simón, así se llama, ¿verdad? Sí, Simón. Este fariseo, todo lo que pensó de la mujer y de si fuera profeta, solo lo pensó, no lo dijo. Ahora Jesús, que conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, fíjate qué interesante. Le dijo, ahora el Señor habla, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, que fariseo, ¿verdad? O sea, dilo maestro, eres un maestro. Y acaba de pensar, si fuera profeta realmente caería aquí, adivinaría qué tipo de mujer es. Un acreedor, ¿sabes qué es un acreedor en Guatemala en pleno 2017? Correcto, un prestamista. Un prestamista. Si tú quieres decir un agiotista, está bien. Un usurero, está bien, lo mismo. Un usurero tenía dos deudores, dos personas que le debían. El uno le debía, ¿cuánto? 500 denarios. Digamos 500 quetzales. Y el otro le debía, ¿cuánto? 50 quetzales. Y no teniendo los dos con qué pagar, ¿qué hizo el usurero? ¿A quién perdonó? A los dos. Ahora, fíjate la pregunta del Señor Jesús, el acertijo del Señor Jesús. Le dice a Simón, di pues, Simón, ¿cuál de estos dos va a amar más al prestamista? Respondiendo Simón le dijo, yo pienso que aquel a quien le perdonó más deuda. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahora, habiendo dicho eso, el Señor muy inteligentemente ahora voltea a ver a la mujer que está a los pies de él. Pero está hablando con Simón. Entonces, probablemente el Señor ve a la mujer y le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste ni siquiera un vaso de agua. Qué tremendo, ¿verdad? No me diste agua. Ni me diste agua para los pies. En el Medio Oriente, en la antigüedad, entrar a una casa, los dueños de la casa tenían la costumbre de poner un lebrillo para que las personas que entraban se lavaran los pies, porque vienen del desierto y vienen con polvo, y eso ayudaba a refrescar su cuerpo. Pero este hombre no le había dado ni siquiera un poco de agua al Señor Jesús para que lavara sus pies. Mas esta ha regado mis pies ¿con qué? Con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ahora, ojo con el 47, porque aquí está todo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿qué le dijo? Le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ¿ama cuánto? Ama poco. Hermanos, vean a la pantalla, por favor. El punto A que yo quiero proponerte esta mañana es que María Magdalena, una discípula que camina por fe, nos deja ver que aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Al que se le perdona mucho, ama mucho. Me vas a decir, entonces es María Magdalena. No. María Magdalena en otro de los evangelios, si no tenemos el tiempo, dice que es aquella de quien Jesucristo sacó muchos demonios.
muchos demonios. O sea, había sido sanada y había sido perdonada. Porque en Palestina, aquel que era poseído por demonios, con toda seguridad, había andado metido en las tinieblas, haciendo contacto o incursionando en un mundo espiritual que no estaba permitido. Y Jesucristo le perdona. Qué impresionante. Qué impresionante. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. Yo quiero proponerte que entonces aquel que es más perdonado está más atento a lo que el Señor hace todo el tiempo. ¿De dónde sacas eso, hermano Checho? Ahora vente a Juan, por favor, ahí el versículo, capítulo 20, donde estamos, Juan capítulo 20, y vente al versículo del 2 al 10. Mira, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro, ¿quién? María Magdalena, y al otro discípulo, es decir, Juan, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Yo quiero proponerte ahí, punto B, que aquel que ha sido más perdonado tiene sus ojos puestos en Jesús todo el tiempo. ¿Y eso aplica, Checho, para Guatemala en 2017? Sí, aplica para Guatemala en pleno 2017. Si a ti te ha perdonado más el Señor, lo buscas más, estás más pendiente de Él. El más perdonado divulga sus maravillas. Ya lo vimos, ya lo leímos. Ella va y empieza a contarle. Se encuentra con Jesús creyendo que era el hortelano y entonces Jesús le dice, ve y avísale a los otros. Y ella corre a contar a los demás, he visto a Jesús resucitado. Quiero proponerte algo. El que es más perdonado habla más de Jesús, ¿sí o no? Aquel a quien Cristo le ha perdonado más pecados tiene más carga por compartir que ha encontrado al Mesías. Yo creo, hermanos, yo creo que nosotros como iglesia debemos estar sintonizados con María Magdalena y hacer lo que ella hizo. Aquel a quien se le perdona más, ama más, habla más de Él, está más atento de Jesús todo el tiempo, de sus movimientos. Aquel a quien Cristo le ha perdonado más pecados, está pendiente de su segunda venida como nadie, hermanos, como nadie. Es impresionante, pero yo les aseguro que si en este cuarto donde estamos hubiera un asesino que sabe que ha asesinado y recuerda el momento del asesinato y llegó a los pies de Jesús y Cristo le perdonó, les aseguro que ama más que cualquier otro que haya sido perdonado por pecados comunes de la niñez o de la juventud. Ama más. ¿Por qué? Porque le han perdonado más. Entonces se entrega más al Señor Jesús. Mira ahí a la pantalla, por favor. Ahí está. El que ha sido más perdonado se entrega más al Señor y a su reino. Me encanta María Magdalena, porque en el cuadro que estamos leyendo es una discípula que camina por fe. Yo tengo una pregunta ahí al pie de esa diapositiva. ¿De qué magnitud es tu entrega al Señor y a su causa? Me encanta ver que dos hombres han dicho ahora, esta mañana, hey, yo quiero comenzar a enseñar la Biblia, aunque sea a los niños, aunque sea entre comillas, ¿verdad? Aunque sea. Pero te quiero proponer esta mañana el otro discípulo. El otro discípulo es un discípulo que camina por vista y no por fe. Ahora, fíjate, cree en el Señor Jesús, pero hay un tipo de creyente que si no ve las cosas ocurrir, no camina. Hay un tipo de creyente que dice, yo le voy a creer a Dios sus promesas y camina sobre esa línea de las promesas.
que el Señor le ha hecho. Pero hay un tipo de creyente que no camina si no ve las cosas. Quiero proponerte algo. El uno camina por fe, el otro es discípulo de Jesús y cree en Él, pero camina por vista. Dice, Checho, ¿y de qué nos está hablando? Que el que camina por vista, por supuesto, no camina por fe. Ven de los versículos 19 al 25. Ven del 19, por favor. 19 al 25. ¿Lo tienes? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál día? ¿En qué día estamos? El primer día de la semana, el domingo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos. Ahora, yo sé, te has de estar preguntando, si estaban cerradas las puertas, ¿cómo entró él? ¿Cómo entró? No me lo digas. Tuvo que haber atravesado las paredes o la madera de las puertas. Pero ¿cómo es posible? Él está comprobando su deidad. Tenemos que entender que Jesucristo en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y todo lo que existe fue hecho con Él y por Él. Y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Entonces, el concreto y de lo que está hecho el concreto fue creado por el Señor. Y la madera y de lo que está hecha la puerta fue creación de Dios. ¿Sí o no? Entonces Él es el amo y Señor de la madera y del concreto. Qué bonito que María Magdalena dijo, mi Señor. Pero puedo imaginarme al concreto emocionado que Jesús está pasando a través de ellos. Y se aparece delante de los discípulos. ¿Y qué le dice? Puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Con seguridad, por ser judío, el Señor ha de haber usado el término shalom. Shalom a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Ok? Les dijo, shalom, tengan paz. Y les dijo, miren, y les muestra la marca de los clavos en las manos. Y les muestra el costado horadado. Interesante esto. Entonces Jesús, dice ahí, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, shalom, paz a ustedes. Como me envió al Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes ustedes les remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Estaba hablando de aquellos a los que ustedes les hablen de la verdad del Evangelio y sean perdonados sus pecados, son perdonados. Pero a los que ustedes no les hablen, quedan retenidos sus pecados. Mira el versículo 24. Pero Tomás, aquí está el segundo discípulo que yo quiero que tú veas. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos. Imagínate, el Señor ya se ha ido. Están los discípulos. Entonces aparece Tomás. Quizás Tomás había ido, yo no sé, al Walmart. Había ido a comprar. Y cuando regresa, le dicen los demás, hey, adivina quién vino. ¿Quién vino? El Señor Jesús. ¿Cómo no? Y mira esto, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Punto. Wow. Tomás lo que estaba diciendo es, ver para creer. Viendo y creo. Si no veo, no creo.
Uh, qué interesante esto. Yo quiero que tú veas que el que camina por vista, mira la pantalla, puede llegar, hermanos, un discípulo como nosotros, que camina más por vista que por fe, puede llegar a ser tan sarcástico con las cosas espirituales como tú no tienes idea. Ah, ¿cómo así? Te quiero mostrar un pasajito en la vida de este mismo Tomás. Vente a Juan, por favor, deja una marca allí, por favor, y vente a Juan capítulo 5. Tal vez tú recuerdas cuando al Señor Jesucristo lo querían agarrar, ¿verdad? Lo querían agarrar los fariseos, y entonces Él se va al otro lado del río Jordán. Y cuando está al otro lado del río Jordán, ¿te acuerdas que le llegan a avisar que está enfermo? ¿Quién? Lázaro, se está muriendo. Lázaro, el hermano de María y de Marta, ¿sí? Y mira en el versículo, Juan capítulo 11, por favor, el versículo 5. Yo quiero que tú veas, qué interesante. Aquí está Tomasito otra vez. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo pues: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Ahora, el Señor Jesucristo estaba hablando de la muerte física. Duerme, voy a ir a resucitarle. Eso les acaba de decir. Ahora mira qué interesante, porque ahí aparece Tomás. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, se puede sanar. O sea, no se ha muerto, solo está dormido. Versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que creáis. En otras palabras, el Señor dice, entre paréntesis, me alegro que ustedes van a ver el gran milagro de la resurrección de Lázaro. Mira lo que dice Tomasito, versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esto es sarcasmo. Esto es de alguna manera una burla a lo que acaba de decir el Señor. ¿Sabes qué me encanta de esto? Que el Señor Jesús ni le paró bola al sarcasmo, ni le dolió en el corazón y tuvo misericordia de Tomás. El Señor pudo haberse dado la vuelta y le pudo haber dado una reprimenda a Tomás por este sarcasmo, y no lo hizo. Mira lo que viene después. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba. O en otras palabras, él continuó caminando hacia Betania. Yo quiero que tú veas que el que camina por fe es especial, pero feliz el que no necesita ver o convencer a su ojo para creer. Quiero terminar esta mañana viendo los versículos 26 al 29 y nos vamos a la casa. Regresa por favor ahí a Juan capítulo 20 donde estamos y viene el versículo 26 y 29. 8 días después, ¿estás conmigo? Ahora estoy en Juan capítulo 20 versículo 26 y dice la Biblia: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo? Shalom, paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás, ahora fíjate, va a tener una plática con Tomás. Y esta es la plática culminante de esta mañana. Ahora el Señor entra, traspasa otra vez el cemento o la madera, entra donde ellos y ahora se dirige a Tomás. Tomás, el que hacía días había sido sarcástico cuando el Señor dijo, vamos, voy a resucitar a Lázaro. El Señor le dijo a Tomás, yo me imagino, yo siempre que veo este pasaje, yo me imagino
que el Señor no solo habló con Tomás, yo creo que el Señor le agarró la mano a Tomás y agarró su dedo índice de Tomás. Yo creo que el Señor lo puso en el orificio que es la marca que estoy seguro que cuando veamos al Señor Jesús lo vamos a ver también. Y agarra la mano de Tomás y se la pone acá para que él sintiera el orificio que habían dejado los clavos. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. Oye esto, tomó su mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás, Tomasito, no seas incrédulo, Tomás, sino que creyente. ¿Sabes un término que me encanta para los cristianos? Creyente. Porque alguien que no quiere con Dios es incrédulo. La Biblia usa varios términos para ti y para mí. Y no es evangélico. Es hijo de Dios, cristiano, discípulo, creyente, santo. Qué precioso. Pon tu mano y cree. Entonces Tomás le respondió al Señor. ¿Y qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Ahora, sígueme porque estamos terminando. María Magdalena, en un voltear a ver, dijo, Señor mío, mi Señor. Mientras que Tomás, un discípulo que no camina por fe, sino por vista, tiene que pasar por todo el proceso para que después de varios meses llegar a la conclusión de decir, es el Señor. ¿Sabes qué? Yo pienso en nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos a veces orando y clamándole, Señor? Por cierto, ¿estás en la cadena de oración? Sí, 8:30 de la noche. Oremos porque esta visión que hemos expuesto sea una realidad. Porque Vida Nueva crezca numéricamente y porque crezcamos todos espiritualmente. A veces estamos clamándole a Dios por algún problema familiar o alguna necesidad que tenemos, una cuestión laboral difícil de resolver, o por nuestros matrimonios que parecieran difíciles de resolver. Llega un punto donde llegamos a tirar la toalla y decimos, no, realmente Dios no me va a responder. Y pasan los años y tú sigues clamando y finalmente el Señor te responde. Y las demás personas que están alrededor ven el cambio. Y ya fíjate que ahora las cosas, y vienen y nos dicen, no hombre, es el Señor. ¿Será? ¿Será el Señor? A veces nosotros somos como Tomás. Pero qué bonito encontrar a un creyente que tiene una fe, que sigue los pasos del Señor Jesús y que lo sigue aquí en la Biblia para ver cómo es Él, cómo actúa Él. Me encanta esto. Y le dice el Señor, porque me ha visto Tomás, creíste. Le dice en el versículo 29, feliz el que no me ve y cree. Feliz. Feliz el que sin verme va a creer. Allí podemos estar tú y yo, en aquellos que sin ver a Jesús hemos creído que Él existe. Sin verle cada mañana que nos levantamos, estamos convencidos que Él tiene control de nuestras vidas. Yo tengo una pregunta. Cuando tú agarras tu carro y entras al agradable tráfico de la ciudad de Guatemala a las 7 de la mañana, ¿cuántos de nosotros tenemos la convicción de que Jesús está vivo y gobierna? Y que cualquier cosa que va a pasar en mi día, Él tiene control. La respuesta solamente tú la puedes dar. Yo te hago la pregunta final acá. ¿Con quién te identificas? ¿Con María Magdalena? ¿O te identificas con Tomás? ¿Eres un discípulo o una discípula que camina por fe? ¿O eres un discípulo que necesita
ver para creer. Hermanos, muchos de los que hoy estamos aquí hemos creído sin verle. Yo quiero cerrar mostrándote aquí Primera de Pedro. Vente conmigo por favor aquí a Primera de Pedro. Vente conmigo a Primera de Pedro por favor. El capítulo 1. Mira el versículo 3. Capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. El versículo 3. ¿Lo tienes? Mira lo que dice Pedro. Pero Pedro ya está viejo cuando escribe esta carta. Pedro estará cerca de los 80 años cuando escribe esta carta. Cuando vio al Señor Jesús estaba joven. Cuando lo vio morir estaba joven. Aquí ya está viejo él. Y él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate, lo está diciendo aquel que lo vio resucitado. Para una herencia, está hablando de la salvación, incorruptible, no se puede corromper, incontaminada, no se puede contaminar, e inmarcesible, tu salvación no se marchita, la vida eterna no se va a marchitar. Reservada, ¿a dónde? En los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Nos gusta la parte de ser cristianos, pero no nos gusta el ser probados. Pero a Dios le encanta probar a sus hijos porque quiere saber el grado de fe que tenemos. Y mira, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. Ojo, y aquí quería llegar. A quien amáis sin haberle visto. Wow. A quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegras con gozo que no se puede explicar, con un gozo glorioso. Hermanos, aquí termino. La vida cristiana, el corazón de la vida cristiana es creerle a Jesús todas las promesas que están en la Biblia. Y que toda tu vida está en la mano de Él. Y que Él tiene cuidado de ti. Por lo tanto, puedes platicar con un Dios que está vivo. ¿Cuánto fuiste perdonado tú? ¿Mucho o poco? La segunda pregunta, ¿cuán grande entonces es tu compromiso con el Señor? ¿Mucho o poco? ¿Y con cuál de los dos discípulos te identificas? ¿Con María Magdalena, que nos dio una tremenda lección de fe esta mañana? ¿O con Tomás, que nos dio una tremenda lección de un creyente que sigue a Jesús, pero solo cuando ve que las cosas realmente ocurren? Te dejo la inquietud y te animo a ser como María. Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos has dado de congregarnos aquí esta mañana. Gracias por